Bien, saludos cordiales a cualquier persona que esté viendo este video. Primeramente quisiera agradecer a todas las personas que hicieron posible esta estancia en Montreal. Agradecer a mi tutor Olivera, al proyecto Acto, al profesor Gonzalo Izarralde, Benjamín y otros más que tuvieron su participación en mi implicación en el proyecto Acto y en la obtención de esta beca también para realizar una estancia de investigación en la Universidad de Montreal. Quisiera comentarles sobre mi experiencia, lo cual me parece que resultó maravillosa, una experiencia muy grata, la capacidad y la posibilidad de poder compartir junto a profesores de reconocimiento internacional el trabajo que uno pueda realizar en este tipo de instituciones es increíble. Normalmente desde nuestro punto de vista y de trabajo aquí en Cuba y en la Universidad de Marta Abreu tenemos una forma de trabajo investigativa un tanto diferente y nos vemos muchas veces de alguna manera eh, cohibidos con respecto a la información, puesto que no tenemos acceso a toda, nos encontramos bloqueados con respecto a alguna fuente de información, lo que permitió que la estancia en Montreal, en la Universidad de Montreal, en la Facultad de la Management, bajo la tutela de Gonzalo y Benjamín, fuera un proyecto súper interesante. La capacidad de poder investigar sin ningún tipo de restricción, debido a que tuve acceso a toda la información que fuera necesaria para el marco teórico de mi investigación doctoral con respecto a los criterios de adaptación que intervienen en la adaptación al cambio climático en zonas costeras de Cuba. Esto generó una cantidad de trabajo muy interesante. Fui capaz de realizar una bibliografía muy completa de todo lo que existe hoy en el mundo y lo que existe en la Universidad de Montreal también. Eso me permitió llegar a ciertos determinados resultados, de lo cual descubrimos diferentes tensiones que existen en la actualidad dentro de nuestro país, cómo podemos de alguna manera intervenir en ellas, trabajar. Se generaron también diferentes tipos de aspectos y visuales con respecto a la problemática del cambio climático, cómo se enfrenta hoy dentro de todos en los escenarios que existen actualmente, la influencia de nosotros como académicos e investigadores en este tipo de adaptación y cómo las personas perciben el riesgo, la vulnerabilidad y diferentes tipos de temas que se ven muy relacionados con respecto al cambio climático. Decir también que fuimos capaces de generar un artículo científico que debe estar próximamente a publicarse, lo cual también fue un buen logro respecto a este tiempo, una estancia de 5 meses de investigación, la cual generó la capacidad de poder hacer intercambios con otras personas, profesores de otras universidades, diferentes y puntos de vista. Realicé presentaciones en el seno del proyecto ADAPTO también y el GRIF allá en la Universidad de Montreal. Y no solamente hablarles del hecho de que la capacidad de formación y de generación de conocimiento fue algo extremadamente bueno, sino que también hablarles de lo que es la experiencia de estar trabajando en otro país, de estar trabajando en una cultura completamente diferente, lo que te hace a veces llevar ciertos determinados retos a tu vida para salir de la zona de confort en la que siempre estás acostumbrado a trabajar. Pues déjenme decirles que fue algo genial, fantástico. Nunca en mi vida había visto la nieve ni había pasado un invierno a menos 30 grados. Y créanme que las experiencias fueron bastante satisfactorias. Al venir de un país tropical con una forma de vida completamente diferente, donde las personas se relacionan diferente, tuve que enfrentar diferentes puntos de vista, pero me pareció muy interesante cómo podemos adaptarnos y cambiar nuestras formas de trabajo y dinámicas de conocimiento con respecto a los lugares en los que vamos a trabajar. Decirles que la experiencia con respecto a las personas, a la relación entre las personas, a cómo viví allá todo ese tiempo, tuve que vivir de forma diferente a como vivía en mi país, tuve que enfrentarme a métodos de investigación completamente diferentes. Unas veces me sentí un poco frustrado, pero eso no permití nunca que esto me afectara. Todo lo contrario, lo utilicé como una fortaleza más y lo que hice fue enfrentarme a los cambios, a las adversidades de la mejor manera posible, a una lengua extranjera,
la cual me permitió aprender de muchas maneras. O sea, no solamente crecí desde el punto de vista del conocimiento y la investigación que se generó, sino que crecí desde el punto de vista personal, crecí como persona, crecí como investigador, crecí como una persona que se enfrenta a diferentes tipos de retos y realidades completamente diferentes a las que estoy acostumbrado a vivir, lo cual les puedo decir que ha sido una de las mejores experiencias, si no es la más, disculpen, si no es la mejor experiencia que he vivido. Les puedo decir con completa certeza de que ha sido fantástico, maravilloso poder compartir este tiempo bajo la tutela de mis queridos amigos y compañeros de trabajo de la Universidad de Montreal y poder regresar a mi país cargado de conocimientos y experiencias que les puedo transmitir a las personas que también viven aquí. Bueno, ha sido un placer esto y muchas gracias.